Bienvenidos a Estatísticos, una experiencia audiovisual para acercar a los tasadores latinoamericanos a los conocimientos sobre la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. En este tip se hablará de los conceptos y procedimientos de la estadística descriptiva e inferencial para la estimación del valor inmobiliario de mercado. También se hará una breve exposición sobre los términos población y muestra, para luego tratar el tema de los grados de libertad, su concepto y ejemplos. En esta secuencia aparecen fórmulas, ecuaciones, tablas y gráficos que se emplean para fundamentar los cálculos matemáticos que soportan el análisis estadístico de la muestra de mercado cuando se estima el valor inmobiliario. Si para usted resultan muy familiares por su frecuente uso en sus avalúos inmobiliarios, es una muy buena señal de su aprendizaje. Ahora, si desconoce en parte o todo, no se preocupe. Todos estamos en un continuo aprendizaje y en el desarrollo del tip se expondrá la utilidad de estos recursos matemáticos estadísticos en el procesamiento de los datos de mercado. Ahora bien, vista la cantidad de información matemática, un buen observador puede preguntarse: ¿por qué hay letras griegas y españolas en las fórmulas y ecuaciones? ¿Por qué algunas letras están inclinadas? ¿Qué hay de las letras que tienen una barra o un sombrero? ¿Cuál es la diferencia entre N mayúscula y N minúscula? ¿Y la K? ¿Qué significa? Y -1. ¿Qué relación hay entre N mayúscula, N minúscula, K y -1 con los grados de libertad? ¿Por qué es importante saber que esos grados de libertad existen? En esta secuencia se exponen algunos conceptos y procedimientos para la aplicación de la estadística en los avalúos inmobiliarios. La estadística descriptiva se encarga de recolectar, analizar y caracterizar una muestra con el objetivo de describir las características y el comportamiento de la población en estudio. Mientras que la estadística inferencial o inferencia estadística, como también se le conoce, es el conjunto de métodos estadísticos que permiten inferir el comportamiento de una población en estudio a partir de la información que proporciona una muestra. Como se puede observar, se ha subrayado un verbo en cada concepto y se han colocado en negrillas dos palabras o términos que son muy importantes para comprender los procedimientos de análisis estadísticos. En el centro de la secuencia aparece una esfera que representa la población. Generalmente es casi imposible levantar todos los datos de una población, por eso se recurre a una muestra representativa de ella. Levantada la muestra, se comienza con el análisis descriptivo que sigue un procedimiento. Los datos deben organizarse y clasificarse para procesarlos y generar tablas de frecuencias. Para la interpretación gráfica es necesaria la elaboración de gráficos de dispersión y de histogramas de frecuencia. Luego se realizan los cálculos matemáticos a través de los estadísticos, media, varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación, así como otras medidas estadísticas que fundamentarán las conclusiones del estudio. Para la aplicación de la inferencia estadística, al igual que la estadística descriptiva, el procedimiento comienza con el análisis de la base de datos. Luego se pasa a la parte gráfica.
Para el tratamiento de la muestra se usa el método científico utilizando los modelos de regresión lineal y no lineal, las redes neuronales artificiales, el análisis envolvente de datos, entre otras técnicas, a los efectos del descubrimiento de la información. Finalmente, se hace la inferencia para la estimación puntual e intervalar para concluir el trabajo de investigación. En la secuencia anterior, se resaltaron dos palabras en negrillas y se pregunta, ¿por qué son tan importantes en un análisis estadístico? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Los términos población y muestra son fundamentales en todo análisis estadístico. Son la raíz de la información y su entendimiento conceptual garantiza una investigación fundamentada. La diferencia entre ellas es evidente cuando se conocen los conceptos. A continuación, basado en una adecuación al enfoque del avalúo inmobiliario, se presentan los dos conceptos. Población se define como el conjunto total de datos del segmento del mercado inmobiliario que se pretende analizar y estudiar. Muestra es un conjunto reducido de datos de este segmento de mercado representativo de la población. Una vez que sean identificados los atributos de la población muestrada que la caracterizan, se utilizan las fuentes de información para recopilar los datos que conformarán la muestra. Entre las diferencias importantes entre población y muestra, quizás la más relevante son las que corresponden a las características numéricas. En la población están representadas por los parámetros poblacionales o simplemente parámetros, mientras que en una muestra están representados por los estimadores poblacionales, también llamados estadísticos. Unas de las preguntas iniciales hacía referencia a la nomenclatura técnica de las fórmulas. Para dar respuesta, se presenta la información contenida en una tabla, donde se puede apreciar la representación o símbolos para las medidas de tendencia central y de dispersión. Para la población se utilizan letras griegas, mientras que para la muestra, letras españolas, minúsculas y mayúsculas. Cuando se habla de la media poblacional, su símbolo es mu, mientras que para la media muestral es x barra. Para la varianza es sigma cuadrado. Para la población es s al cuadrado para la muestra. En cuanto a la desviación estándar, se utiliza sigma para la población y s para la muestra. En cuanto al número de observaciones, se usa n mayúscula para la población y n minúscula para la muestra. Aquí se presenta un caso particular para el uso correcto de los términos antes mencionados. Se trata de tasar un inmueble residencial en el sector este de Barquisimeto, Venezuela. En el mapa urbano del sector se hace la identificación gráfica. Entonces, se define la población para ese segmento de mercado inmobiliario. Viviendas nuevas y usadas que tengan 2 niveles o pisos, construcción tradicional y un buen estado de conservación. De ahí que para levantar los datos de la muestra, una vez conocidos los atributos de la población, se busca información del mercado primario y secundario de viviendas unifamiliares de 2 niveles localizadas en el sector a través de las fuentes de consulta, operaciones de compra-venta debidamente registradas y las ofertas publicadas. No siempre existe homogeneidad en los datos de mercado, por lo que es necesaria la aplicación de técnicas estadísticas para homogeneizar la muestra por medio del tratamiento científico. En esta secuencia se presentan los conceptos sobre nomenclatura que aportan respuestas a las preguntas iniciales. También algunos conceptos para explicar los grados de libertad. Como generalmente se trabaja
con muestras extraídas de la población en estudio, en las fórmulas o ecuaciones se encontrará lo siguiente: n, k, n-1 y n-k-1. ¿Qué representa cada una de ellas? N es el número de observaciones o datos de la muestra. K es el número de variables independientes en un modelo de regresión. N-1 grados de libertad cuando se estima una media. N-K-1 grados de libertad cuando se estiman varias medias en los modelos de regresión. ¿Cuáles funciones de probabilidad apoyan los análisis estadísticos en los avalúos inmobiliarios que necesitan la información sobre los grados de libertad? Son dos: la distribución T de Student y la distribución F de Snedek. Se pasa ahora a la parte conceptual del término grados de libertad, siendo el primero el siguiente: grados de libertad. En matemáticas es cualquier cantidad de observaciones independientes necesarias para expresar los valores de todas las propiedades variables de un sistema. El segundo, los grados de libertad son el número de valores independientes que un análisis estadístico puede estimar. También representa el número de valores que pueden variar libremente a medida que se calculan los parámetros. Y el tercero, los grados de libertad se refieren al número de valores involucrados en los cálculos que tienen la libertad de variar. En otras palabras, en general se pueden definir como el número total de observaciones menos el número de restricciones independientes impuestas a las observaciones. Para explicar el contenido de estas definiciones, a continuación se presentan aproximaciones basadas en casos reales, en argumentos geométricos y algebraicos. Un tasador recibe la solicitud para realizar 6 avalúos de unidades residenciales. Así, ha planificado realizar la inspección de cada inmueble en un plazo de 6 días. ¿Por dónde comenzar? Al principio, puede seleccionar cada una de las 6, por lo que decide realizar la primera visita a la familia Abunamah, consumiendo la primera alternativa. Luego, escoge visitar a la familia Dantas como segunda alternativa. Como tercera alternativa, hace la inspección de la familia González. Para la cuarta, decide ir a la vivienda de la familia Peli. Para el quinto día, el turno es para la familia Maya. Por supuesto que para el sexto día le corresponde a la familia Pellegrino, pero no tuvo que elegir esa opción, no tuvo otra alternativa. En resumen, son 5 las alternativas consumidas, esto es, los grados de libertad que tenía al comenzar el trabajo de inspección, de manera tal que perdió un grado de libertad al no tener otra alternativa. Para exponer la aproximación geométrica se presentan 2 casos para su debida comparación e interpretación. El caso 1, se tienen 3 puntos en un plano cartesiano. Cada punto tiene su representación con base en coordenadas x, y, cuyos valores están en la tabla de puntos. Bajo la condición de que los puntos pueden tomar valores sin ninguna restricción, esto es, se pueden mover libremente en el plano XY como se muestra en la secuencia, entonces se concluye que existen 2 grados de libertad. En el segundo caso, se impone una restricción que todos los puntos XY deben tomar el valor 2 para la coordenada X, de manera que el desplazamiento de los puntos solo puede producirse entre los valores de la coordenada Y, perdiendo así un grado de libertad. En cuanto a la aproximación algebraica, se presentan 2 casos ilustrativos. El primero de ellos a través de una tabla con los encabezados condición, valores y grado de libertad. Para el par XY, que se mostró anteriormente, se pueden elegir infinitos valores, por tanto, existen 2 grados de libertad. En la ecuación
y más x igual a 25, se puede elegir entre un valor para x o para y, ya que el otro valor se determina con la ecuación, de manera que solo hay un grado de libertad. Para el caso cuando hay un sistema de ecuaciones, no existe posibilidad de elección. Hay que resolver el sistema de ecuaciones de manera que no hay grados de libertad. Para el caso número 2, se tiene que un tasador dispone de una información de los valores y la media para la variable frente de terreno. Hay un detalle: el valor del frente del terreno número 3 no se conoce. Pero si se aplica la fórmula de la media, se sustituyen los datos conocidos y se resuelven las operaciones matemáticas, se determina el valor faltante, que en este caso es 23. De manera que se perdió un grado de libertad. Así, aplicando la fórmula n-1, se obtienen los grados de libertad. 10 menos 1 igual a 9. Se concluye que, generalmente, cada vez que se calcula un nuevo estimador, entre paréntesis media, se pierde un grado de libertad. Esta conclusión es clave para determinar los grados de libertad en el análisis estadístico específico, bien sea un estudio descriptivo o un estudio de inferencia, para determinar los valores inmobiliarios de mercado. En esta secuencia se obtendrán las respuestas a algunas de las preguntas iniciales. Se presenta una tabla con la descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión con sus respectivas fórmulas. La primera pregunta: ¿por qué en las fórmulas hay letras griegas y españolas? Bueno, ya se había explicado anteriormente. Cuando se trata de la población, la nomenclatura de identificación del parámetro es en letras griegas. Así se diferencia de los estadísticos de la muestra, que usan letras españolas, minúsculas y mayúsculas, para identificar las medidas estadísticas. ¿Y por qué están inclinadas? La respuesta está en que los símbolos matemáticos no son observaciones, sino entidades escritas con valor completo y autónomo. Tienen su propio lenguaje formal matemático. Los símbolos de una sola letra se escriben en cursiva. La cursiva matemática no tiene función de énfasis. Y ahora, ¿por qué n-1 en la varianza y la desviación estándar de la muestra? Esta respuesta merece una amplia explicación que se tendrá en la siguiente secuencia. Por último, ¿cuál es la diferencia entre n mayúscula y n minúscula? La diferencia se fundamenta en el uso de los datos. Si se tienen todos los datos de la población, n es mayúscula. Por el contrario, si se tiene solo una parte de los datos de la población, esto es, una muestra, se representa con n minúscula. Como se observó en la tabla anterior y que se repite en esta fórmula, la desviación estándar de la muestra se divide entre n-1. ¿Por qué? Existe una condición o característica que deben cumplir los estadísticos que permitan estimar los parámetros poblacionales. Un estimador o estadístico debe ser insesgado. ¿Pero qué es sesgo? Se denomina sesgo de un estimador a la diferencia entre dicho valor y el verdadero valor del parámetro a estimar. De hecho, el término 1 sobre n-1 se conoce como corrección de Bessel, que se utiliza para corregir el sesgo estadístico en la estimación de la varianza y de la desviación estándar poblacional. Para la demostración de la parte teórica, se hizo una simulación de escenarios utilizando una base de datos para áreas del inmueble, aleatoria entre 75 y 200 metros cuadrados, para determinar la desviación estándar promedio de la muestra y de la población. Se tomaron muestras del mismo tamaño, 50 datos, con base en 100.000 iteraciones. Las fórmulas utilizadas del programa Excel fueron desvest m
que utiliza la corrección de Bessel, des best p que divide entre n. El resultado indica una desviación estándar promedio para las muestras igual a 28,95 y para la población 28,66. Eso da como resultado un sesgo igual a 0,29. Ahora, si se aumenta el número de muestras, la media muestral tiende a la media poblacional. Teorema central del límite. En el gráfico se puede observar la superposición de los histogramas de frecuencias y las curvas del ajuste, indicando los valores de las medias, y con dos flechas se señala la dimensión del sesgo del estimador. Para este ejercicio de comprobación se generó una base de datos aleatoria para la variable área del inmueble en un intervalo entre 75 y 200 metros cuadrados para un tamaño de 1000 datos que se consideró como la población. Utilizando la función des_best_p se estimó la desviación estándar sigma, obteniéndose un resultado igual a 36,45 metros cuadrados. Asumiendo que el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población y utilizando la función des_best_m se estimó la desviación estándar S, obteniéndose un resultado igual a 36,47 metros cuadrados. Como se puede observar, el sesgo es mínimo 0,02 metros cuadrados, por lo que se comprueba la corrección de Bessel. En la medida que el número de observaciones aumenta, el sesgo tiende a cero. En la siguiente tabla están los resultados utilizando la instrucción Análisis de datos estadística descriptiva del Excel para 4 casos. Primer caso, análisis de la base de datos 1000 datos, destacándose en color ocre la media μ 138,12 metros cuadrados y la desviación estándar sigma igual a 36,47 metros cuadrados. Nótese que es igual al resultado cuando se utilizó la función des_best_m, por lo que hay que considerar esa instrucción para las muestras y no para la población. Segundo caso, se tomaron muestras aleatorias 50 de tamaño diferente extraídas de la base de datos. En la tercera columna, en color ocre, está la media X barra igual a 138,91, muy similar a la anteriormente calculada. Para el tercer caso, se obtuvo la desviación estándar de cada una de las 50 muestras y mediante la función des_best_m, esto es, utilizar la división entre n-1. Luego se analizaron descriptivamente y se obtuvo una desviación estándar media S barra muestral de 36,25 metros cuadrados. Para el cuarto caso, al igual que en el caso anterior, pero utilizando la función des_best_p, se obtuvo la desviación estándar media S barra muestral igual a 34,57 metros cuadrados. Se reitera que con esta función se divide entre n. En esta tabla se presentan los resultados del cálculo de los sesgos. Para el tercer caso, el sesgo es igual a menos 0,20 metros cuadrados, mientras que para el cuarto caso, el sesgo es igual a menos 1,88 metros cuadrados. Esto comprueba que para las muestras, la fórmula que utiliza la corrección de Bessel para calcular la desviación estándar S tiende, en la medida que aumenta la muestra, a ser un estimador insesgado de la desviación estándar μ de la población. Se presenta un ejercicio práctico para exponer la importancia de los grados de libertad en la determinación del intervalo de confianza. La fórmula que se utiliza es I igual a la media muestral
más o menos el valor de la distribución t de Student para un nivel de confianza 1 menos alfa medio y los grados de libertad, que multiplica a la desviación estándar y divide entre la raíz de n. Para el ejemplo, la media es igual a 1200 UM por metro cuadrado, la desviación estándar 120 UM por metro cuadrado, el número de datos es 16 y el nivel de significancia es 5%. Este último valor se divide entre 2 y el resultado se le resta 1 para obtener el nivel de confianza. Entonces, con t 0,97515 se va a la tabla y se obtiene el factor t igual a 2.131. Obtenido el factor, se procede a realizar los cálculos correspondientes. En este sentido, se concluye que el valor de mercado poblacional con un nivel de confianza del 95% estará comprendido en el intervalo entre 1136,07 y 1263,93 UM por metro cuadrado. La inferencia estadística, tal como se comentó en secuencias anteriores, se fundamenta en el análisis de la muestra para realizar las transferencias de las conclusiones del estudio a la población, considerando probabilidades de acierto y error. En este sentido, es de particular importancia para la validez de los resultados que se evalúe y controle el tamaño del error. Así como se ha hecho énfasis en diferenciar las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión entre la muestra y la población, en la tabla se expone una comparación de modelos de regresión lineal simple, esto es, tienen una sola variable independiente. Con respecto a la muestra, la ecuación del modelo es y sub i es igual a b0 más b1 por x sub i más ei, donde y sub i es la variable explicada, x sub i es la variable explicativa, b0, b1 son los estimadores de los parámetros beta 0 y beta 1. E sub i son los estimadores de epsilon sub i, esto es, los residuos del modelo. Para la población se tiene la misma ecuación, solo se diferencia en la utilización de las letras griegas en lugar de las españolas en minúsculas. Esta diferencia es muy importante en un informe técnico de avalúo, para que el revisor pueda identificar el alcance de los resultados obtenidos. En forma general, siempre se utiliza el modelo proveniente de la muestra, vista la casi imposibilidad de recopilar todos los datos para una población. Esta es una ecuación de estimación del valor inmobiliario, en este caso igual a la ecuación de regresión porque no hay transformación de escalas en las variables. Tiene dos condiciones importantes. La variable dependiente tiene un símbolo de énfasis llamado popularmente cachucha o sombrero, y los errores no están en la ecuación. La significancia individual de un parámetro BJ se mide a través de una prueba de hipótesis. La hipótesis a ser probada es H sub 0 es igual a BJ igual a 0. Esto es la hipótesis nula contra H sub 1 igual a BJ diferente de 0. Esto es la hipótesis alternativa. Pero realizar esta prueba de hipótesis del parámetro BJ corresponde a que H0, la variable x sub i, no es importante en el modelo, contra H sub 1, la variable x sub i, es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente. Una vez aceptada la normalidad de los residuos, se calcula el estadístico T asterisco J, que depende del valor del regresor BJ y de su correspondiente desviación estándar SBJ. A su vez, esta desviación depende de la desviación del modelo SE, que como se puede observar, está dividido entre n menos k menos 1, esto es, los grados de libertad. Se recuerda
que K es la cantidad de variables independientes que participan en el modelo. Una vez obtenido el T calculado, se debe determinar el T tabulado, considerando el nivel de confianza y los grados de libertad, como se mostró en la secuencia anterior, utilizando para ello la tabla de la distribución T de Student. En la figura se observan las regiones de rechazo y aceptación de la hipótesis nula, prueba de dos colas. La interpretación gráfica indica que si el T calculado es mayor que el T tabulado, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el parámetro es significativo y la variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente. Para la prueba de significancia del modelo, es necesario construir la tabla de análisis de varianza conocida como tabla ANOVA. A diferencia de la prueba anterior, que se hizo en forma individual para cada parámetro, esta se realiza en forma conjunta con todas las variables independientes. En la tabla se presenta inicialmente dos columnas, la primera identificada como fuente de variación, donde se observan los términos regresión, error y total. En la segunda están las sumatorias de los cuadrados de las diferencias entre el valor estimado y la media, entre el valor observado y el valor estimado, y entre el valor observado y la media. En la tercera columna aparecen los grados de libertad que son necesarios para calcular las varianzas de la regresión, del error y total. Así, n es igual al número de observaciones y k es el número de variables independientes en el modelo de regresión. Calculadas las varianzas, es importante determinar previamente a la prueba de significancia del modelo el coeficiente de determinación R cuadrado, que representa el poder de explicación del modelo. Existen dos fórmulas tabuladas. La primera se obtiene al dividir la sumatoria de cuadrados de la regresión sobre la sumatoria de cuadrados total. La segunda es el coeficiente de determinación ajustado, que depende del R cuadrado y de los grados de libertad. Para la significancia del modelo se usa el estadístico F de Fisher, que se determina dividiendo la varianza explicada sobre la no explicada, que considera los grados de libertad. Otra forma de calcularlo es aplicando la fórmula donde el factor depende del coeficiente de determinación, del número de variables y del número de datos. Una vez expuesta la forma de determinar el estadístico de prueba, se pasa a la prueba de significancia propiamente dicha. Para realizar la prueba de significancia del modelo, se sigue el mismo procedimiento de prueba de hipótesis de la significancia individual del parámetro. La prueba de hipótesis se expone de esta manera: H0, beta 1 igual a beta 2 igual a beta k igual a 0. Hipótesis nula contra H1, por lo menos uno de los BJ es diferente de 0. Hipótesis alternativa es como probar, como H0, que ninguna variable es importante para explicar la variación de la variable dependiente contra la H1, de que al menos una es importante para la explicación de la variación. Entonces se procede a calcular el estadístico de prueba, así como también buscar con base en el nivel de significancia los grados de libertad del numerador y del denominador en la tabla de la distribución F de Snedeker el valor correspondiente al F tabulado. En la figura de la distribución se puede observar que la prueba es unilateral. Se representa la región de rechazo de H0 según el nivel de significancia.
Entonces, si F calculado es mayor que el F tabulado, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, al menos una de las variables es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados. Cuando se calculan los intervalos de confianza para la estimación del valor inmobiliario utilizando un modelo de regresión lineal, se sigue este procedimiento. Se estima el valor puntual Y sombrero H utilizando el modelo de estimación contenido en la tabla. Luego, a partir del estadístico que se indica, se construye el intervalo de confianza, para lo cual primero hay que determinar la desviación estándar en Y sombrero H, con la fórmula presente en la tabla. Finalmente, con la expresión señalada para el intervalo de confianza, necesariamente debe determinarse el valor T de la distribución T de Student, considerando el nivel de confianza y los grados de libertad. En esta secuencia, utilizando la salida de la instrucción Análisis de datos, regresión de Excel, se expondrá la forma de determinar los grados de libertad del modelo de regresión lineal. Se procesó una muestra de 35 datos con 7 variables, una dependiente y 6 independientes. Se destaca que se hizo la transformación de escala de las variables baño y amenidad. En la sección Análisis de varianza se encuentra la información sobre los grados de libertad para regresión, residuos y total. Una vez que se identifica N y K, se hace el cálculo correspondiente que resulta en 28, igual a la cantidad indicada en los grados de libertad de la varianza de los errores. Con la misma base de datos se hizo el modelado utilizando el programa SysDea, de manera que se presenta la pantalla luego de haber realizado los cálculos. En el cuadro rojo se encuentra la información sobre los datos y variables. En esta ampliación se identifican N y K, pasando a completar la tabla de cálculo. Luego se completa la operación calculando los grados de libertad igual a 28, el mismo resultado obtenido en la salida en Excel. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que contribuya con su acervo técnico y lo motive aún más a estudiar el interesante tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. Tiene usted todos los grados de libertad para recomendar este video y todos los demás del canal Mundo Valor. No olvide suscribirse y dar un like si te ha parecido interesante y educativo el contenido del tip. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.